Bienvenidos. Hoy vamos a recorrer las casas donde se escribió parte de la historia de México. Acompáñame a recorrerlas. La casa de Pancho Villa en la ciudad de Chihuahua es la famosa Quinta Luz, hoy Museo Histórico de la Revolución, ubicada en la calle décima número 3010, en la colonia Santa Rosa, a pocos minutos del centro histórico. La casona se construyó en 1905 como residencia de la señora Corina Cúpula y más tarde pasó al señor Nicolás Saldívar. Arquitectónicamente responde al gusto burgués de principios del siglo XX. Fachada sobria, amplios cuartos, pasillos, un gran patio central y caballerizas, pensada para ser una casa señorial en la entonces tranquila ciudad de Chihuahua. Francisco Villa llegó a esta casa ya como figura en ascenso de la Revolución. En 1911, cuando la División del Norte comenzaba a ganar peso, Villa y su gente rentaron la propiedad. La casa ofrecía el espacio suficiente para funcionar a la vez como residencia familiar y como centro de operaciones del caudillo. Siendo gobernador de Chihuahua, a principios de 1914, decidió adquirirla por 6,000 pesos y ordenó una remodelación profunda, y la bautizó como Quinta Luz, en honor a su esposa, María Luz Corral de Villa. A la obra contribuyeron maestros de obra como Santos Vega, e incluso un pintor italiano, Mario Ferrer, que intervinieron en acabados y detalles interiores, con lo que la casa tomó el aspecto de un pequeño palacete norteño, mezcla de casa de familia y cuartel revolucionario. Durante los años más intensos de la lucha armada, funcionó como casa de recepción para jefes militares y oficina política. Con el repliegue de Villa y su posterior refugio en Estados Unidos, la casa quedó abandonada unos 5 años. Al regresar, el general volvió a utilizarla como base en la capital hasta 1923, que Villa murió. Sin embargo, Luz Corral permaneció viviendo en la Quinta Luz durante décadas, acompañada de familiares y rodeada de objetos personales de su esposo. Poco a poco, empezó a convertir la casa en un espacio de memoria. Reunió fotografías, armas, documentos, mobiliario y recuerdos de la División del Norte, y los fue exhibiendo en cuartos específicos. Un museo casi doméstico al que acudían curiosos, historiadores y veteranos de la Revolución. En 1981, ya anciana y sin descendencia, Doña Luz decidió donar el inmueble y sus colecciones a la Secretaría de la Defensa Nacional, con la condición de que el lugar siguiera siendo un museo dedicado a la memoria de Villa y de la Revolución Mexicana. El edificio llevaba años deteriorándose, de modo que la Sedena impulsó una restauración integral. Se consolidaron muros, se recuperaron pisos, carpinterías y herrería, y se reorganizaron las piezas en salas temáticas. Finalmente, el 17 de noviembre de 1982, abrió al público como Museo Histórico de la Revolución, también conocido como Museo de la Revolución Mexicana. Casa de Villa, bajo custodia militar. Hoy, el museo conserva la estructura original de la Quinta Luz y se recorre casi como si aún fuera casa habitada. En la planta baja se exhiben muebles, vajillas, documentos y objetos cotidianos del general y su familia. En otras salas se muestran armas, banderas y uniformes de la División del Norte, así como una pequeña capilla doméstica. La antigua casa de Pancho Villa resume en sus muros buena parte de la historia del caudillo, de hogar de un líder revolucionario y gobernador a residencia de su viuda, y, finalmente, a museo público dedicado a narrar la revolución desde la intimidad de la casa donde él vivió sus años de mayor poder y, al mismo tiempo, de mayor peligro. La Casa Museo Venustiano Carranza se encuentra en Río Lerma 35, esquina con Río Amazonas, en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México, en una zona de residencias porfirianas elegantes, a unas cuadras de Paseo de la Reforma. Es una casa de estilo francés, Art Nouveau, construida en 1908 por el ingeniero Manuel Luis Estampa como vivienda familiar. Durante la Decena Trágica de 1913, la familia abandonó temporalmente el inmueble y este fue ocupado como cuartel por las fuerzas del general Felipe Ángeles,
aprovechando su cercanía con la antigua estación ferroviaria de Colonia. Terminados esos combates, los Estampa regresaron y vivieron allí hasta 1918. En noviembre de 1919, Venustiano Carranza, entonces presidente de la República, rentó la casa y la ocupó con su familia durante aproximadamente 6 meses. Fue su última residencia en la capital, desde donde enfrentó la creciente oposición de Álvaro Obregón y el movimiento de Agua Prieta. Tras ser asesinado, su cuerpo fue trasladado de regreso a esta casa para ser velado en el salón principal. Años después, el inmueble fue adquirido por el general Juan Barragán y el coronel Paulino Fontes, quienes lo obsequiaron a Julia Carranza, hija del presidente, permitiendo que la familia recuperara la propiedad. Más tarde fue rentado como sede de las embajadas de Francia y de El Salvador, hasta que en 1942 el presidente Manuel Ávila Camacho compró formalmente la casa y la destinó a la Asociación de Diputados Constituyentes de 1916, con una biblioteca y hemeroteca especializadas que resguardaban, entre otros documentos, el Plan de Guadalupe. El 1 de febrero de 1961, el inmueble abrió oficialmente como Museo Casa de Carranza, y desde 1993 forma parte de la red de museos de Lina. Conserva 13 salas con mobiliario original, despacho, recámaras y comedor del mandatario, además de documentos, fotografías, armas y objetos personales que narran su vida política y el contexto de la Revolución y la Constitución de 1917. En el segundo nivel, funciona la Biblioteca Constituyentes de 1917, con un fondo dedicado al constitucionalismo y a la historia política de México, de modo que la que fuera la última casa de Carranza es hoy un museo de época y, al mismo tiempo, un pequeño centro de investigación sobre la Revolución Mexicana. La casa de Francisco y Madero se encuentra en Parras de la Fuente, Coahuila, dentro de lo que fue la Hacienda del Rosario, considerada la vinícola más antigua de América, en operación continua desde 1597 y adquirida por el abuelo de Madero, don Evaristo Madero, en 1893. En esta casona de estilo rural, adaptada a la vida acomodada de una familia terrateniente del norte, aquí nació Madero, y desde aquí salió al extranjero para estudiar en colegios de Estados Unidos y Francia, antes de regresar a encargarse de los negocios familiares, y más tarde lanzarse a la lucha política contra el régimen de Porfirio Díaz, que paradójicamente era compadre de su abuelo. Con el paso del tiempo, la casa se mantuvo en manos de la familia Madero, y acabó convirtiéndose en un pequeño museo comunitario dedicado a su memoria. Hoy, se pueden recorrer sus salones y galerías, donde se exhiben piezas arqueológicas locales, trajes de época, armas, balas, fotografías y diversos recuerdos, enmarcados por jardines que aún miran a los viñedos de Parras. El Museo Casa de Benito Juárez está ubicado en Avenida Juárez, número 321, en el centro de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Construido originalmente como sede del gobierno estatal, en 1826, para alojar los poderes del Ejecutivo local. El edificio ganó trascendencia nacional cuando el presidente Benito Juárez, huyendo de la intervención francesa, estableció desde allí el gobierno republicano itinerante. Su permanencia en esta casa tuvo lugar en periodos que comenzaron el 12 de octubre de 1864 y se extendieron hasta el 10 de diciembre de 1866, lo que la convirtió en un sitio de alta relevancia histórica. Como museo, el edificio abrió sus puertas el 12 de octubre de 1972. Conserva salones ambientados con mobiliario de la época, como el despacho presidencial, la imprenta de guerra, la habitación personal de Juárez, la sala de Hacienda y Guerra, la de Agricultura y Minería, así como exposiciones relativas a la ruta de Juárez, el carruaje usado y los leales republicanos. Este museo no solo rememora la figura de Juárez, sino que documenta la resistencia del gobierno liberal en territorio norteño frente a la intervención extranjera, haciendo de sus salas un testimonio del poder, la guerra, la administración y la vida cotidiana en tiempos de crisis.
El Museo de la Insurgencia se encuentra en Pabellón de Hidalgo, municipio de Rincón de Romos, en Aguascalientes, en la antigua Casa Grande de la ex Hacienda de San Blas, una finca que data del siglo XVII y que formó parte del Camino Real de Tierra Adentro. Originalmente fue capilla dedicada a San Blas, y luego se amplió como hacienda agrícola con trojes, patios y habitaciones amplias. Su momento histórico clave llegó después de la derrota insurgente en la batalla de Puente de Calderón, en enero de 1811, cuando Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo se refugiaron allí durante su huida hacia el norte. En la Casa Grande se celebró en 1811 el célebre consejo donde los jefes rebeldes destituyeron a Hidalgo como general del ejército insurgente, lo degradaron de su mando y reestructuraron la dirección del movimiento, por lo que el sitio quedó marcado como escenario de la crisis interna del primer levantamiento independentista. Con el paso del tiempo, la hacienda siguió funcionando como propiedad agrícola, y más tarde albergó una escuela local, hasta que en la década de 1960, la Casa Grande fue acondicionada como museo, se recuperó la ambientación original, y se reutilizaron espacios como la capilla, panadería, caballerizas, molinos y pasadizos. Hoy, el Museo de la Insurgencia exhibe en sus salas permanentes instrumentos de labranza, herramientas de minería y textiles que recuerdan la vida cotidiana de la hacienda, junto con objetos y documentos relacionados con la Guerra de Independencia. Alberga también un jardín botánico con especies de la región y murales del artista Alfredo Cermeño Flores, que narran, en grandes escenas, acontecimientos culturales y políticos de México entre 1810 y 2010. La Casa de Hidalgo, ubicada en pleno corazón de Dolores Hidalgo, es una casona virreinal de 2 plantas construida a inicios del siglo XIX. Su fachada es sobria y elegante, hecha de cantera clara, con balcones de hierro forjado y una gran puerta de madera que da paso a un zaguán que se abre hacia un patio central. El patio es amplio, empedrado, rodeado de corredores con arcadas y columnas de piedra, y en su centro se levanta una fuente sencilla que recuerda la vida cotidiana de una casa acomodada en tiempos del virreinato. En el interior, las habitaciones están ambientadas como en la época en la que vivió allí Miguel Hidalgo y Costilla. Se conservan muebles originales y de estilo colonial, camas de madera tallada, escritorios, sillas de cuero y mesas rústicas. En el despacho donde el cura preparaba documentos y recibía visitas, se exhiben cartas, decretos y copias de manuscritos firmados por él, acompañados de retratos y mapas que narran el proceso insurgente. La Casa Museo Emiliano Zapata se encuentra en Anenecuilco, Ayala, Morelos, el mismo pueblo donde nació el caudillo del sur en 1879. El recinto está construido alrededor de los restos auténticos de la humilde vivienda donde creció. Una casa de adobe y techo de palma, de la cual aún se conservan muros originales protegidos y visibles dentro del recorrido. Ese contraste entre la sencillez del origen y la grandeza histórica del personaje es el corazón emotivo del museo. A partir de esas ruinas, se desarrolló un espacio cultural más amplio, rodeado de patios y jardines, con un auditorio al aire libre y un gran mural narrativo que representa la vida y lucha de Zapata. En su interior, se exhiben objetos originales y piezas relacionadas con su vida y la Revolución Mexicana. Fotografías familiares, documentos y cartas, armas, cartucheras, sillas de montar, espuelas, herramientas agrícolas y prendas vinculadas con su identidad campesina. También se conservan mapas y archivos sobre el movimiento agrarista y el Plan de Ayala, así como materiales audiovisuales, maquetas históricas y salas educativas. Se recrean además espacios domésticos de la época para mostrar cómo vivía la familia, desde la cocina tradicional, con fogón, hasta los utensilios cotidianos del campo. Hoy, el museo es también un centro cultural activo, con actividades comunitarias, talleres, conferencias y visitas guiadas. Un lugar vivo que honra la memoria del hombre que salió de esa tierra humilde para convertirse en símbolo nacional. La Casa de los Hermanos Cerdán se encuentra en la calle 6 Oriente,
Número 206. En el Centro Histórico de Puebla. Es una casona del siglo XIX de arquitectura típica poblana, con muros de adobe recubiertos en ladrillo y azulejo, patio central, corredores y grandes habitaciones comunicadas entre sí. Allí vivieron Aquiles, Carmen, Máximo y Natalia Cerdán, miembros de una familia profundamente comprometida con la causa revolucionaria y seguidores directos de Francisco Madero. El 18 de noviembre de 1910, la casa se convirtió en escenario del primer enfrentamiento de la Revolución Mexicana, 2 días antes de la fecha original del levantamiento convocado por Madero. Descubierta la conspiración por el gobierno porfirista, la casa fue rodeada por fuerzas federales y se desató un combate intenso que duró varias horas. Durante el tiroteo, Aquiles Cerdán murió escondido en un sótano bajo el piso de una habitación. Las huellas de aquel episodio aún son visibles. La fachada de la casa conserva marcas de balas reales y un ventanal roto, como testimonio histórico. En la actualidad, la casona funciona como museo histórico dedicado a la memoria de los hermanos Cerdán y al inicio de la Revolución en Puebla. En el interior se exhiben objetos personales, armas, uniformes y documentos originales, así como fotografías familiares y periódicos de la época. Varias salas recrean los espacios tal como eran en 1910, con mobiliario original, vajillas, ropa y utensilios cotidianos que permiten conocer la vida doméstica de la familia. Uno de los puntos más impactantes del recorrido es el sótano donde Aquiles se ocultó durante el ataque. El museo cuenta con guías, material audiovisual y un espacio dedicado al legado social de Carmen Cerdán, considerada una de las mujeres más valientes y participativas de todo el movimiento. La Casa de Allende, ubicada en la calle Cuna de Allende, número 1 en el Centro Histórico de San Miguel de Allende, Guanajuato, fue la residencia familiar del insurgente Ignacio Allende, y es hoy un museo que combina arquitectura novohispana con la memoria de la independencia mexicana. Fue edificada en 1769 y concluida en 1785 por Domingo Narciso de Allende como casa de bodas para María Josefa de Unzaga. Durante la Guerra de Independencia, la casa fue confiscada por el gobierno virreinal y después de la contienda pasó a manos particulares hasta que el Estado la adquirió y el Instituto Nacional de Antropología e Historia la convirtió en museo en 1990. El edificio es una joya de la arquitectura de transición entre barroco tardío y neoclásico. Fachada de cantera gris, con marcos de cantera rosa y balcones diferentes en cada nivel. Todo reflejo del gusto criollo de la época. El museo ambienta las salas, recámaras, cocina, oratorio y espacios de la vivienda para ilustrar cómo vivía una familia criolla acomodada a inicios del siglo XIX. En sus salas se exhiben desde mobiliario antiguo hasta documentos, mapas y objetos que relatan la vida de Ignacio Allende, su papel en la conspiración, su captura y muerte. Visitar la casa de Allende es adentrarse en el contexto histórico de la independencia de México. Entender las reformas borbónicas, el descontento virreinal, la conspiración de Querétaro, y cómo desde esta casa se gestaron parte de esos movimientos. Más que un museo estático, es un escenario vivo que conecta el pasado de San Miguel con el presente y muestra la dimensión humana de un héroe nacional. Esta histórica casa-museo está ubicada en la ciudad de Guatabampo, Sonora, en Avenida Francisco Madero, número 17 en el centro histórico. Fue el lugar donde vivió Álvaro Obregón Salido antes de alcanzar la presidencia de México. El edificio original fue construido en 1895 y en 1904. Obregón lo adquirió para su primer matrimonio con Refugio Urrea, convirtiéndose en la vivienda familiar. Durante la Revolución Mexicana, la casa fue escenario de movilización, y con el tiempo, el inmueble cambió de uso y deterioró. En 1987, el gobierno estatal de Sonora la adquirió, restauró y la transformó en museo, abriéndola al público como la Casa Museo del General Álvaro Obregón en 1995. Al visitar el museo,
podrás recorrer varias salas temáticas que relatan diferentes etapas de la vida de Obregón. Su etapa revolucionaria, su campaña política, su presidencia y su vida privada. Entre las piezas más destacadas está el automóvil Cadillac, modelo 1927, en el cual fue víctima de un atentado. También se muestran objetos personales, documentos, fotografías históricas, maquetas, mapas de campaña, reconocimientos y elementos familiares que permiten entender tanto la figura pública como el hombre detrás del poder. Este museo no solo conserva el patrimonio material de una de las figuras clave de la Revolución Mexicana y de la historia republicana del país, sino que también representa el vínculo entre la memoria histórica del norte de México, Sonora, y la institucionalización del poder posrevolucionario. Su conservación y función como espacio de educación y cultura hacen de esta casa museo un recurso valioso para el estudio de la historia mexicana reciente. Si te gustó el video, déjame en los comentarios si te gustaría una segunda parte con más casas de personajes importantes de la historia. Te leo ahí y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.